Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es definir el concepto de función en varias variables. Una función en varias variables básicamente es una función en el sentido habitual de la palabra, una relación que asocia a cada elemento de un conjunto A que llamamos dominio, un único elemento de un conjunto B llamado codominio. La particularidad que van a tener las funciones de varias variables o la diferencia que van a tener sobre las funciones habituales que trabajamos por ejemplo en cálculo 1 es que las funciones en varias variables van a tomar A y B como subconjuntos de Rn y Rm respectivamente, donde Rn y Rm son productos cartesianos del conjunto R. Tanto n como m podrían ser iguales, por ejemplo, n y m podrían ser iguales a 2, tendríamos una función de R2 a R2, de R3 a R4, de R5 a R6, en fin, podemos imaginar cualquier tipo de relación aquí, cualesquiera valores para n y a m. También le podemos asignar a n y a m el mismo valor y que este sea igual a 1, por ejemplo. En ese caso tendríamos una función de una única variable, que es lo que nosotros manejamos básicamente en cálculo 1. Una de las cosas más interesantes que podemos hacer con las funciones de varias variables es graficarlas. Las gráficas quedan realmente lindas, hermosas. Veamos, por ejemplo, cómo se graficaban funciones de una variable para recordar la manera más ingenua de hacer esto. Básicamente, bueno, yo empiezo con una función de una variable dada, una función de r en r, ¿sí? Dada mediante esta regla sencilla que tenemos aquí, una parábola. Y bueno, ¿qué es lo que hacía yo? Bueno, básicamente hacía una tablita, en un lado de la tablita colocaba algunos elementos del dominio, generalmente elegidos de la manera en que mejor pareciera ahí que pueda funcionar la gráfica, ¿no? Al lado derecho yo coloco los elementos del codominio correspondientes a las imágenes de esos elementos que elegí. Luego grafico esos puntos, los junto también de la manera en que mejor pueda y obtengo así pues algo parecido a una curva, ¿sí? En realidad no es muy diferente la forma en que una computadora grafica. La computadora hace exactamente eso, hace una tabla, luego junta los puntos mediante una línea, ni siquiera se incomoda mucho en tratar de buscar una interpolación más adecuada. Junta todos esos pares ordenados mediante una línea, pero como hace muchos más pares ordenados de los que yo puedo llenar a mano en una tablita, entonces la computadora obtiene una gráfica mucho más precisa y mucho mejor de lo que yo puedo hacer a mano o de lo que yo puedo dibujar de una manera más arcaica. Por eso es mejor graficar estas cosas con un computador. Entonces, curiosamente, la forma en que una computadora despliega o representa para nosotros una función suave como la que acabamos de ver de la parábola, ¿sí? En el plano 2D, no difiere mucho a la forma en que una computadora discretiza el espacio, ¿sí? Con funciones de varias variables. Para eso vamos a considerar un ejemplo. Consideremos esta función f de r2 a r, ¿sí? Que asocia a cada par ordenado del plano el número 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Qué es lo que hace la computadora para graficar esto? Bueno, básicamente discretiza el espacio de salida, el dominio, ¿sí? De alguna manera nos damos una pequeña sección, ¿sí? El cuadrado que va de menos 5 a 5 en el eje X y de menos 5 a 5 en el eje Y. Se discretiza, ¿sí? Discretizando individualmente cada uno de los ejes y luego se hacen los cruces de cada una de esas rectas para formar una especie de enrejado como el que estamos viendo aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace la computadora? Pues básicamente toma cada uno de esos pares ordenados x, y en la coordenada z le coloca el valor que tiene la función 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cada una de estas placas que forman la rejilla que yo estoy colocando aquí va a ser deformada porque cada uno de esos vértices va a despegarse de donde está en el plano x, y lo va a llevar al punto z correspondiente a la imagen del valor de xy bajo la superficie. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a producir una deformación de esta rejilla formando una hermosa superficie como lo estamos viendo aquí. Eso es similar a tomar una sábana y empezar a modificar la posición de los diferentes puntos que la componen, ¿sí? Para crear una especie de relieve. Es así como se forma la superficie de una función que va de R2 a R2. Esa es la gráfica de una función de R2 a R2. ¿Qué es lo que tiene que hacer la computadora? Pues básicamente muy sencillo. Básicamente colocar cada una de las placas de esta rejilla en la posición correspondiente en la superficie que se está mostrando aquí. Esa
posición muchas veces va a deformar cada uno de estos cuadrados, pero bueno, eso es algo que se puede resolver muy fácilmente aumentando el nivel de precisión con el que yo construyo la rejilla. Ahora queda bastante claro, ¿no? Que si yo trato de dibujar una de estas cosas sin la ayuda de una computadora, pues voy a estar en serios problemas, ¿no? Vean, por ejemplo, ya tratando aquí de dibujar un sistema de coordenadas tridimensionales, ya es bastante difícil. Voy a colocar aquí el eje X, ¿no? El eje X, aquí. Aquí voy a colocar el eje Y, aquí el eje Z. Y después esa superficie hace más o menos algo así como esto, ¿no? Claro que está horrible, eso parece una parábola, entonces tengo que de alguna manera darle perspectiva, no sé, algo como así, así, y no sé, tal vez ponerle alguna sombra ahí para que se vea la idea de que ese es un objeto tridimensional. Realmente es difícil poder dibujar a mano estas cosas en tres dimensiones, ¿no? Lo cual le hace a uno pensar, bueno, ¿cómo haría la gente antes cuando no tenía una computadora? Probablemente una de las formas más eficientes de representar una superficie en un espacio 2D, en un plano, ¿sí? Es utilizando lo mismo que hacen los mapas, es decir, curvas de nivel. Básicamente, una curva de nivel es un plano, ¿sí? La figura que se produce al desplazar un plano paralelo al plano XY a lo largo del eje Z y ver cómo ese plano corta los diferentes niveles de la superficie. Veamos un ejemplo. Entonces, consideremos de nuevo la función que teníamos hace un momento, f de r2 a r, tal que f de xy es 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, y dibujemos un plano paralelo al plano XY a lo largo del eje Z, como vemos aquí en color gris. Ese plano está descendiendo ahora, ¿sí? Atravesando la superficie y cortándola en una curva que podemos ver aquí marcada en rojo. Si yo tomo esa curva y la proyecto en el plano XY, voy a obtener la curva negra que se muestra ahí y bueno, esa figura que tengo ahí, esa curva que se me formó en el plano XY es una curva de nivel. Son puntos a lo largo de la superficie que tienen la misma altura en el eje Z. Básicamente es eso la curva de nivel. Por supuesto que este caso es muy sencillo y lo que se nos va a formar va a ser básicamente pues una serie de círculos concéntricos en el plano XY. Pero puede haber superficies mucho más complejas, como la de un mapa, por ejemplo, cuyas curvas de nivel, ¿sí? Son mucho más, digámoslo así, desorganizadas, tienen mucho más recovecos, mucho más formas caprichosas, lo cual puede ser mucho más interesante de observar que simplemente una serie de círculos concéntricos.